Hola, buenas a todos y todas. Lindo volver a encontrarles en este espacio y en particular para comenzar a transitar juntos una zona de pasajes y de tránsitos para poder trazar continuidades y rupturas entre ese periodo histórico que han trabajado en las clases anteriores con el profesor Castilla y que se denomina Edad Media y la llamada modernidad, ¿no? Que es como el momento histórico o la etapa histórica en la que vamos a ingresar a partir del trabajo con los textos, las textualidades coloniales. Por eso pensé la clase como en dos grandes momentos. En una primera instancia vamos a trazar algunos rasgos característicos del proyecto moderno occidental que comienza a perfilarse a partir del siglo XV y que tendrá su punto de expresión máximo sobre todo en el siglo XVIII con la Ilustración. Y también vamos a entrecruzar en esa primera instancia de la clase ese proyecto moderno con su contracara, con su lado oscuro, al decir de un intelectual conocido que es Walter Mignolo, es decir, entrecruzar a la modernidad con su cara oscura, con su contracara oscura, con su lado oscuro, que es la colonialidad. Ubicados en esa tensión entre la modernidad y la colonialidad, iremos como perfilando las claves para pensar América durante el periodo colonial, su anexión al Imperio Español y cómo se resignifican y se reactualizan algunas modulaciones del medioevo en ese proyecto de lo moderno. Y en un segundo momento, en una segunda instancia, ya vamos a concentrarnos específicamente en el contrapunto de dos textos. Vamos a poner en diálogo un texto que ya conocen, que es el prólogo a la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, y lo vamos a poner a ese texto a resonar con otro prólogo, pero esta vez de la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reyes del Perú, que es escrita por Fray Domingo de Santo Tomás en 1560 y que es la primera gramática en lengua quechua en el área andina, ¿no? Como para ver cuáles son los diálogos, los entrecruzamientos entre estas dos textualidades coloniales o escritas en este periodo de la modernidad-colonialidad, ¿no? ¿Qué objetivo perseguimos con este contrapunto textual? Poder pensar la lengua castellana, imperial, y también al otro, a la alteridad articulada en la maquinaria moderno-colonial. Bueno, comencemos entonces a transitar por este primer momento o esta primera instancia que queda planteada a partir de esta presentación. Lo primero que tenemos que decir es que para ingresar a la edad moderna y a este recorrido por la modernidad que he armado, partimos de esa pregunta que posteé en algún momento en un comentario en Facebook y que retoma la propuesta del historiador y especialista en la Edad Media, que es Jacques Le Goff, ¿no? Jacques Le Goff tiene un libro muy interesante que se titula ¿Realmente es necesario cortar la historia en rebanadas? Y traemos esa pregunta simplemente para complejizar las formas de pensar la memoria histórica y los modos en que organizamos el tiempo histórico, ¿no? Jacques Le Goff dice en el preludio de ese libro esto: cortar el tiempo en periodos es necesario para la historia, ya sea que en un sentido general esta se entienda como estudio de la evolución de las sociedades o de un tipo particular de saber y enseñanza,
o incluso como el simple paso del tiempo. Sin embargo, y acá esta es la zona que me interesa que remarquemos, ese corte no es un simple hecho cronológico, sino que expresa también la idea de transición, de viraje e incluso de contradicción con respecto a la sociedad y a los valores del periodo precedente, ¿no? Es súper interesante esta zona del preludio del texto de Jacques Le Goff, porque nos permite preguntarnos si en el presente, por ejemplo, ciertas modulaciones de lo medieval, discursos, representaciones, etcétera, no están atravesando en nuestro tiempo voraz de la hiperconectividad, por ejemplo, ¿no? Y esa es como la invitación de Le Goff y un poco también la invitación de este pequeño recorrido, porque la idea es poder repensar la edad moderna no en clave de corte tajante, ¿no? Sino como una transición, un viraje lleno de contradicciones respecto a esa edad media que estudiamos hace unas semanas de la mano del profesor Carlos, ¿no? Entonces, salirnos un poco de esa lógica de corte tajante y pensar transiciones, continuidades, rupturas entre estos dos arcos, entre estos dos momentos temporales, ¿no? La historiografía divide en dos grandes bloques a la edad moderna. La historiografía europea, sobre todo, es la que hace esta división, ¿no? Que en algún punto es una forma de organizar el tiempo, como es una forma de pensar la memoria histórica. Al primer bloque lo llama la memoria temprana o la primera modernidad, que comprendería el Renacimiento, el humanismo europeo hacia fines del siglo XVI, hacia fines del siglo XV y inclusive hacia fines del siglo XVII, diría yo, y proyecciones al XVIII. Y una segunda modernidad que tiene su hito central sobre todo en torno a la Revolución Francesa, el siglo de las luces, ¿no? El siglo XVIII, y los nacionalismos europeos que irrumpen en el siglo XIX. En este extenso periodo de siglos, la modernidad se va configurando, se va amasando, siempre en tensión, en contradicción respecto a la cosmovisión medieval. La propuesta, en definitiva, es partir de una concepción viva de la historia, en la que hay una convivencia de lo que se deja atrás con aquello que emerge como balbuceo inarticulado y que va buscando una forma para expandirse y consolidarse tanto social como institucionalmente, ¿no? Ahora bien, ¿qué condiciones hacen posible la emergencia de este balbuceo que busca una forma? Que sería esta modernidad que se va amasando entre los restos de lo medieval y va emergiendo y buscando una forma para emerger, ¿no? A la superficie. Dos hechos claves marca la historiografía europea para el surgimiento de la modernidad. En primer lugar, la emergencia de la burguesía. Eso es clave. Y en segundo lugar, el otro hecho clave es el cambio en las relaciones de producción que suponen en realidad el capitalismo, ¿no? El capitalismo como una maquinaria económica. Entonces, reitero, dos hechos son como claves para el surgimiento de la modernidad, que son la emergencia de la burguesía y el surgimiento o el cambio en las relaciones de producción hacia el capitalismo como maquinaria económica, ¿no? No vamos a profundizar mucho en estos dos aspectos porque infiero que hay algunas cuestiones que ya han sido trabajadas o pensadas o articuladas en materias previas, pero sí decir que en la modernidad temprana vamos a presenciar una transición, una zona de pasaje, como me gusta decir a mí,
en la que las relaciones personales y comunitarias de producción y consumo que eran propias de la Edad Media, como por ejemplo, y estoy hablando en ese sentido del vasallaje feudal, del sistema de vasallaje, ese sistema de vasallaje que supone relaciones personales y de producción y consumo, se rebalsan y viran a relaciones entre propietarios privados. Y son estas relaciones capitalistas entre propietarios privados las que prepararán el camino para la emergencia de un sujeto social nuevo, podríamos llamar, que es la burguesía, que va a estar más atenta a los bienes terrenales que a los bienes divinos, ¿no? Y que aprovecha los bienes terrenales y aprovecha la acumulación del capital para medrar, algo que dejó como palpitando el profesor Castilla en la clase anterior, esta condición de medrar que suponen estos siglos, ¿no? Es decir, medrar como una forma de salirse de los códigos de distinción pautados por la nobleza feudal y constituirse esa burguesía a medida que medra constituirse con sus propios códigos, ¿no? En definitiva, entonces, no podemos entender la modernidad sin la emergencia del capitalismo y sin la presencia de la burguesía restableciendo nuevos códigos para legitimarse y comenzar a fisurar las jerarquías establecidas por la ley divina, ¿no? Ahí creo que hay dos ejemplos que son concretos que puedo dar o que podemos pensar para que esto no quede en una nebulosa tan abstracta, ¿no? Recordemos a Colón, ¿no? A Cristóbal Colón en ese sentido, ¿no? Cristóbal Colón logra su expedición a ultramar, logra la expedición del descubrimiento, y ya vamos a ver por qué entrecomillamos este descubrimiento. Logra esa expedición gracias a capitales privados que le financian su primer viaje. Eso ya nos está dando la pauta de que hay un cambio en los modos de pensar de los sujetos, ¿no? Y el otro caso, ejemplo concreto, es que pensemos en Nebrija, ¿no? Que ya ustedes han leído ese prólogo a la gramática de la lengua castellana, a Nebrija construyéndose en ese prólogo como sujeto de saber, como un sujeto letrado y en tensión constante con los reyes católicos. ¿Y qué digo cuando digo tensión? Digo esta situación medio conflictiva que supone que alguien se subordina como vasallo de los reyes, que es lo que pasa en ese prólogo. Nebrija se subordina como vasallo de los reyes, pero mientras hace eso también estampa su nombre, su yo en la gramática, ¿no? En el libro, y consigue pasar a la historia. Fíjense, sobre las páginas del prólogo ya están en disputa las relaciones de vasallaje junto con las estrategias discursivas del hombre moderno intentando emanciparse de ese vasallaje mediante la construcción discursiva y mediante la construcción común. Mediante la construcción discursiva de ese yo, que se erige como sujeto del saber. De esto es cuando hablo de sujeto moderno, ¿no? Pero veamos en concreto dos definiciones de modernidad para complejizar un poco más estos aspectos. Traigo como dos definiciones que me interesa que las pensemos y que de alguna manera también entran en tensión en al definir o al pensar qué es lo moderno, ¿no? La primera definición que traigo es la del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría dice: por modernidad habría que entender el carácter peculiar de la forma histórica de totalización civilizatoria que comienza a prevalecer en la sociedad europea en el siglo XVI. El fundamento de la modernidad parece encontrarse en la consolidación indetenible
primero lenta en la Edad Media, después acelerada a partir del siglo XVI e incluso explosiva de la Revolución Industrial hasta nuestros días, ¿no? La consolidación indetenible de un cambio tecnológico que afecta a la raíz misma de las múltiples civilizaciones materiales del ser humano a todo lo ancho del planeta. Podemos decir entonces, a partir de la definición que nos aporta Bolívar Echeverría, que entendemos la modernidad como aquella configuración histórica en la que la idea de totalización civilizatoria comienza a prevalecer en las sociedades europeas a partir del siglo XVI. Y dos palabras son como claves en este sentido y que las aporta Bolívar Echeverría, la palabra totalización y la palabra civilización. Recordemos que en el siglo XVI es el siglo de la primera vuelta al mundo, ¿no? 1522, la empresa que comanda Hernando de Magallanes y concluye el Cano, es la empresa por la que se da por primera vez la vuelta al mundo en la nao Victoria, ¿no? Y de esta manera lo que sucede es que se amplían las barreras del mundo conocido y se incorpora la idea de mundo como un todo, como una totalidad, como un sistema mundo. Al mismo tiempo, el gesto político de totalización es un gesto de vuelta al mundo, si lo pensamos en esa dirección. De alguna manera, la totalización es erigir una regla universal, una regla abstracta y aplicarla como una verdad absoluta a todo el mundo conocido, más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Ese hecho de totalización va a ser clave para comprender la modernidad. Y en la otra palabra que nos deja pensando y palpitando Bolívar Echeverría es la palabra civilización. Y la cruzo con la idea de totalización, porque la civilización se va a erigir como esa regla universal total, como medida que deben cumplir todas las sociedades de ese sistema mundo, ¿no? La razón o el raciocinio humano, en ese sentido, se van a construir como un valor universal, ¿no? Civilización, razón o raciocinio humano. Inmediatamente viene a la mente de Descartes, siglo XVII, pienso, luego existo. Entonces, esa idea de la razón y la civilización se van a construir como valores universales. Ahora, contrastamos esta definición que nos da Bolívar Echeverría con otra, que es del filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel. Dussel sostiene: la modernidad tiene un concepto emancipador racional, dice, ¿no? Fíjense que en algún punto esto que plantea Bolívar Echeverría de la razón, de la racionalidad, es también una forma de emanciparse, ¿no? Y ya lo vamos a ver enseguida eso, ¿no? La modernidad tiene un concepto emancipador racional que afirmaremos y que subsumiremos, pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional de justificación de la violencia que deberemos negar, superar. La modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad, pero nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro y controlarlo, vencerlo, violentarlo. Cuando pudo definirse como un ego, es decir, como un yo descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad, constitutiva de la misma modernidad. Y sigue diciendo Dussel: de todas maneras, ese otro no fue descubierto como otro, sino que fue encubierto como lo mismo que Europa ya era desde siempre. De manera que 1942 será el momento del nacimiento de la modernidad como concepto, el momento concreto del origen de un mito de violencia sacrificial muy particular
y al mismo tiempo un proceso de encubrimiento de lo no europeo. Súper interesante esto que sostiene Dussel, ¿no? Porque lo que presenta es que la modernidad, con su valor de emancipación mediante la razón, tiene su contracara, ¿no? Y esta contracara es lo que Dussel llama el mito irracional de lo moderno, ¿no? A la cara racional se le contrapone a la cara irracional, que se inicia en 1492 cuando la razón europea se confronta con América, ¿no? Y este lado irracional de la modernidad es el lado de la violencia, de la conquista del otro, del avasallamiento de lo no europeo para incorporarlo al sistema de referencia general, abstracto, universal, erigido por Europa, ¿no? Bien interesantes estas dos modulaciones que vienen a definir la modernidad, intentando como presentar un panorama mucho más complejo, mucho más complejo que solo la emergencia de la burguesía y del capitalismo. Por supuesto, van a ser centrales, pero eso también va a tener su contracara irracional, que es lo que dice Dussel, y que va a llevar, va a potenciar va a potenciar estos rasgos de lo violento, del control y del vencer al otro.